Para ver un caso sencillo de estrategia militar que se relaciona con el engaño, tomaremos un ejemplo extraído de la Biblia, en donde los objetivos de Dios son lo suficientemente claros, pero no lo son sus métodos para quienes no están de su lado. La historia de David y Goliat es ampliamente renombrada cuando es necesario invocar un ejemplo en donde el débil vence al más fuerte. En un relato básico, David era el más débil en esta historia, al menos en apariencia, ya que no lo era por tener a Dios de su lado. Y podemos decir que Goliat fue engañado al igual que el ejército filisteo. La estrategia subyacente es la de Dios y las tácticas son las de David. La historia, sin grandes detalles, transcurre de la siguiente manera. El ejército israelita se encontraba inmovilizado durante 40 días frente a los filisteos y estaba pendiente un desafío. Goliat, un hombre gigante y guerrero desde muy joven, se enfrentaría a cualquier soldado israelí. Si era vencido, los filisteos servirían a los israelitas, lo inverso en el caso contrario. Llenos de temor, ningún soldado se atrevía a enfrentarse a Goliat, hasta que David, un joven pastor que se jactaba de haber derrotado a un león, se ofreció valientemente para el enemigo. Por el lado de los israelitas, el rey Saúl, dubitativo, permitió que David se enfrentara a Goliat. Le ofreció su armadura y su espada, pero David la rechazó y en su lugar solo tomó unas piedras y su honda. Cuando se presentó ante Goliat, todos se sorprendieron pensando que no era un contendiente a la altura de las circunstancias. David rápidamente se movió y con un disparo certero de su honda derrotó a Goliat, quien recibió el impacto en la frente y cuando cayó al piso, David tomó su espada y le cortó la cabeza. Analicemos la historia. Si ponemos la situación en términos de fortalezas y debilidades, a primera vista surge que las fortalezas de Goliat eran ser un gigante, guerrero veterano y fuerte, valiente, protegido por una armadura. Las fortalezas de David eran ser joven, valiente, comparativamente lo ponía en desventaja. Las debilidades de Goliat, quizás una elevada autoconfianza. Y las debilidades de David eran no tener una armadura y una espada, además no tener experiencia de guerra, su contextura física y lo que claramente todo esto lo ponía en desventaja. Sin embargo, las ventajas de Goliat solo hubieran existido realmente si el combate se hubiera librado en los términos que todos tenían en mente. Se enfrentaron un veterano guerrero experimentado con un joven pastor sin ninguna acción de guerra previa. David, empleando su honda, la cual comparativamente no es apta para enfrentar a un hombre con armadura y espada, y sus habilidades que resultaron ser transferibles a la disciplina militar en esa particular situación, logró un efecto sorpresivo y paralizante. Sabía que no tenía ninguna oportunidad de salir victorioso en un enfrentamiento en los términos de Goliat. Su estrategia era de un solo movimiento, debía ser preciso y lograr el efecto deseado. Su propia derrota era segura si fallaba con el disparo de su honda en el primer intento. Tan importante como el disparo de su honda fue su rápido movimiento para terminar con la vida de Goliat, por lo cual dejó de lado el uso de la pesada armadura que lo habría vuelto más lento. No solamente debía derribarlo, sino impedir toda oportunidad de recuperación. Asimismo, en esta historia, es tan importante el efecto que debía provocar la acción certera de David, porque también dependía de que los filisteos aceptaran la derrota de su gran combatiente ante semejante engaño, ya que rompía con todas las reglas existentes para un combate en ese contexto histórico. Por último, David nunca más podría usar el mismo procedimiento, porque siendo conocido por todos, nunca más lograría el mismo efecto. Pasaremos a otro ámbito. Observemos la siguiente figura que tomaremos como una representación de una situación en donde A, B y C son distintos partidos políticos con representación mayoritaria en una de nuestras instituciones democráticas que es el Congreso. El número que figura debajo de cada uno de ellos es la cantidad de diputados de cada partido. Ante una situación en que se debe aprobar una ley, se podrían medir fuerzas en base
a esta representación y diríamos que A, al ser mayoría, tiene una fuerza mayor sobre el partido B y C para lograr sus objetivos, que en este caso es lograr que la ley se apruebe en sus términos. Y como vemos, se puede medir la fuerza en términos numéricos, pero siendo el poder una percepción y no una realidad, mal podríamos hacer en suponer que en todos los casos las leyes siempre serían aprobadas como lo desea A, porque esta es una representación de un escenario con tres actores, pero es dinámico. Puede suceder distintas cosas. En principio es muy probable que B y C, si bien no están de acuerdo con las intenciones de A y en principio tienen distintas miradas entre sí porque pertenecen a distintos partidos políticos, comiencen a moverse y en su discordia encuentren coincidencias que le permitan formar una coalición. Y veríamos que ya la situación no es lo que parece en un principio. Obviamente, este tipo de situaciones no son nada fáciles porque para formar una alianza, no solo los líderes de cada partido deben convencer al otro partido, sino que también deben conducir esta estrategia convenciendo a los integrantes de su propio bloque. Es decir, la estrategia de coalición debe ser gestionada por B y por C hacia afuera y hacia adentro. También podría suceder que, si bien A tiene mayoría, lo que le otorga mayor fuerza en la votación, B y C comiencen acciones coordinadas para quitarle el respaldo de la sociedad al partido A. Digamos que podrían comenzar negociaciones para ver los términos en que la ley debe ser redactada con cada uno de los partidos políticos, y así veríamos que un escenario nunca es estático, ni el poder o la fuerza una realidad indiscutible. Asimismo, B y C tratan de encontrar la concordia dentro de la discordia con A, y de esta manera se obtendría una ley que represente a todos los pensamientos. Lo fundamental de este ejemplo es entender que el poder no existe en realidad, sino que es una percepción. Asimismo, el poder está en la cúspide, que en este caso estaría representado por los partidos políticos, pero también en las bases, quienes serían los representados. A medida que cada uno tome decisiones estratégicas y las comunique a los demás actores, manifestando sus intenciones de formar una coalición, por ejemplo, el escenario tomará un dinamismo que aparentemente es fácil de predecir, pero ante la multiplicidad de acciones posibles y la presencia de las interacciones humanas, existe siempre la posibilidad de no llegar al siguiente estadio en las mismas condiciones en que fue premeditado. Por último, imaginemos el mundo de los negocios sin estrategia. Aunque puede parecernos una palabra común, su irrupción al mundo corporativo no tiene mucho más de 50 años, cuando irrumpieron personas como Bruce Henderson o Michael Porter y dieron comienzo a una nueva forma de ver y conducir las organizaciones en un entorno competitivo. Este devenir sin management estratégico ocurría si tenemos en cuenta que, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente la industria estadounidense gozó de aproximadamente 30 años de estabilidad y se proyectaban los negocios en función de la forma habitual de hacer las cosas, sin considerar la dinámica subyacente como el comportamiento del consumidor, la variación de los costos o el ingreso de nuevos competidores. A modo de ejemplo, podemos mencionar que a mediados de los años 60, la empresa Shell, quien posteriormente se convertiría en un ícono de planificación estratégica por escenarios, en ese entonces utilizaba un sistema informático de planificación de cash flow. Este tipo de pronóstico financiero racional basado en modelos estuvo muy de moda en la década del 60, pero en Shell en pocos años fue dejado de lado, ya que sus ejecutivos advirtieron que la característica racional del modelo era superada por el horizonte temporal de los negocios y que inclusive presentaba errores dentro del pronóstico corto menor a 6 años, lo que a comienzos de los años 70 fue cerrado. Así surgieron distintas herramientas de análisis del entorno cambiante en el que se desenvuelven las empresas y la forma en que compiten.
y también en aplicación transversal de las bases del pensamiento estratégico provenientes de otras ciencias o disciplinas, como por ejemplo mencionando la Cámara de Diputados o la estrategia militar. Mintzberg, en su libro Safari a la Estrategia, menciona 10 escuelas de pensamiento estratégico que fueron desarrollándose naturalmente, cada una de ellas con ventajas y desventajas, y más allá de una definición, opta por definirla como plan, patrón, perspectiva, patraña o estratagema y posición, lo que denomina como las 5 P's para la estrategia. Una de sus escuelas, la de posicionamiento, tiene una primera oleada, las máximas militares, basada en Clausewitz, Sun Tzu y el teórico británico Liddell Hart, quien sostuvo que en estrategia es fundamental hacer lo inesperado. Una segunda oleada en donde ubica la matriz BCG y una tercera en donde encontramos el modelo de las 5 fuerzas de Michael Porter. Advertimos la necesidad de la congruencia interna y externa y la necesidad de tener una estrategia ante la realidad de recursos que no son ilimitados y su empleo para alcanzar los objetivos fundamentales que definen la existencia de una organización. Veremos que estrategia, cultura y organización van de la mano, es decir, la cultura y la estructura organizacional deben constituir una sinergia para ponerla en práctica. Caso contrario, serán un obstáculo para su implementación. Toda estrategia debe ser factible de aplicación práctica, si no se convertiría en un proceso especulativo intelectual. Por el contrario, toda práctica debe tener una coherencia en el tiempo, si no se trataría de una improvisación con características reactivas ante los embates no cambiantes. Por último, la estrategia no es el modelo de negocios. A modo de ejemplo y para mejor comprensión, para el caso de las multinacionales, algunas prefieren un modelo de negocios local para cada producto y mercado. Otras optan por uno con características similares en aquellos mercados donde cuentan con participación y otras desarrollan un modelo de negocios que sea transferible a otros mercados regionales o extranjeros.